¿Es Psicosis el primer slasher de la historia? Muy buenas, bienvenidos a Cine vs. Press, una semana más. Esta semana vamos a hablar de una de las grandes películas de uno de los más grandes directores de la historia. Se trata de Psicosis, de 1960, dirigida por el director británico afincado en los Estados Unidos, Alfred Hitchcock, el maestro del suspense. Una persona que sabía tanto del cine como si él mismo lo hubiera inventado, que quiso innovar, darle dignidad al cine de terror y al de serie B. Pero, antes de nada, suscríbete. Gracias. Psicosis trata de una joven, Marion Crane, una empleada de banca que para hacer frente a unos apuros económicos, entre ellos el casarse con su novio, que por cierto pasa pensión a su exmujer, roba el dinero de un cliente para huir, hasta que por casualidad para en un viejo motel, el Motel Bates, una lluviosa noche. Y hasta aquí podemos leer, porque entramos en el terreno del spoiler, aunque también te voy a decir, si no lo has visto, ya te vale. Venga, veamos el tráiler y luego seguimos comentando. Quiet little motel, when in fact it has now become known as the scene of the crime. You know, this is the first place that looks like it's hiding from the world. We're all in our private traps, clamped in them. And none of us can ever get out. Is anyone at home? Oh, that must be my mother. Is anything wrong? Acting as if there's something wrong. She's not missing so much as she's run away. Put me down. Mother! She looked like a wrong one to you? Alfred Hitchcock supone un hito en la historia del cine, porque es el director más famoso que jamás haya habido, si hablamos de cada época. El único director al que los espectadores, no los cinéfilos, sino los espectadores llanos, conocían por su nombre y a la vez su nombre era un sinónimo para entrar a ver una película. De hecho, se podría decir que era más famoso que sus propios actores, que eran estrellas, los Cary Grant, Grace Kelly, James Stewart. Era así. Primero se quedó fascinado con la novela de Robert Bloch, por lo que en 1959 compró los derechos para llevarla a la gran pantalla. Pero no solo eso, para que nadie supiese el final, encargó a su asistente que comprase todos los ejemplares que estuvieran en cualquier librería. Aunque hay que decir que este film estuvo a punto de rodarse para ser un episodio de la famosa serie de televisión Alfred Hitchcock Presenta, en la que por su gran fama el director hacía las introducciones de cada capítulo y se animaba a dirigir alguno incluso. Luego, afortunadamente, le entró la cordura y sabía que tenía entre manos algo muy jugoso y único. Decidió rodar en blanco y negro, algo que chocó frontalmente con la idea que tenía la Universal, ya que una de las armas principales del cine contra que la gente se quedase en casa, por ejemplo, viendo la televisión, era que el cine se hacía principalmente en color. También tuvo que luchar por cosas como que no se podía mostrar un inodoro en el cine, que es la primera vez que sale, y luego, claro, la secuencia de la ducha. Una de las cosas que se pueden decir a Hitchcock es que ha sido pionero en casi todo. Y desde luego la mezcla de erotismo de ver a Janet Leigh, aunque fuera una doble,
duchándose sin ver ninguna parte íntima, algo prohibidísimo, porque incluso el código Hays, para preservar la moralidad en el cine, se acababa de derogar el año anterior, mezclado con el asesinato a cuchillo, que tampoco vemos nada, pero el montaje revolucionario de George Tomasini, que es que en total dura 45 segundos, fueron filmados 75 planos en diferentes ángulos, montándolas, pues este montador, en segmentos muy cortos de manera asociativa. Algo absolutamente novedoso, no solo en forma, sino en contenido, porque la utilización del cuchillo como arma homicida y que luego se vea la sangre, en este caso derramándose por el sumidero, hace que sea un slasher, aunque el género se populariza más adelante en películas como La matanza de Texas, de Bob Hooper, del 74, o La noche de Halloween, de John Carpenter, del 78. Pero no solo la forma, sino la temática, que se trate del tema de la enfermedad mental, de la psicopatía desde el punto de vista psicológico, con análisis realistas cercanos a las teorías de Carl Gustav Jung, asociados con antecedentes de la infancia, hace que el conjunto sea más terrorífico, porque hasta entonces los films de terror estaban asociados a la serie B, y los que generaban esas sensaciones eran los monstruos, pero el tío Hitch nos mostró que lo más terrorífico era el propio ser humano. Mención aquí para la interpretación de un actor desconocido, como era Anthony Perkins, una de las mejores creaciones actorales jamás vista, dotada de una gran contención y a la vez de un mundo interior inquietante, pero a la vez fragilidad. También aparecen en el film actores como Vera Miles, que encarna a la hermana de Marion, John Gavin, que es el novio de la susodicha, y el grandísimo Martin Balsam, secundario de lujo en grandes películas que han pasado la historia, y aquí encarna al detective Arbogast. Y es que, además, Hitch siempre innovaba, que los actores eran poco conocidos, excepto la protagonista, y es que el problema es que se la carga cuando llevamos 45 minutos de película. La iconografía de este film es algo que ha trascendido en lo popular, especialmente el decorado, concretamente la casa, que fue inspirado en una pintura de Edward Hopper, The House by Railroad. Es que Hitch cuidaba todo al detalle, además de ser muy culto. Por cierto, el decorado de la casa es tan célebre que aún sigue en pie y lo puedes visitar en los estudios Universal en Los Ángeles, si te pilla por ahí cerca. La banda sonora de Bernard Herrmann, hecha solo a cuerda para poder inquietar y mucho. Y es que antes de que llegaran los Williams y Morricone, este señor era el mejor compositor del mundo y con los otros dos probablemente sea el trío de ases musicales en el cine. Ya había compuesto para otros films del director como Vértigo o con La muerte de los talones, auténticas maravillas, o también la música de Ciudadano Kane. Pero es que esta... Por cierto, como no queremos hacer spoilers, aunque deberíamos ya decir que es obligatorio verla, el propio Hitchcock no quiso que esto sucediera, por lo que prohibió a los actores hacer promoción del film y grabó un mensaje para que la gente no contara el final. Además, se prohibió que la gente acudiera al cine una vez estuviera iniciada la película, algo que la verdad yo agradecería que se siguiese haciendo. Y a pesar de que la Universal no creía en ella, se convirtió en la película más taquillera de un director comercial que, como observarán luego los muchachos de la Nouvelle Vague, capaz de combinar gustar al público con ser un auténtico genio y un autor. 15 millones de dólares recauda el film y va a los Oscar con todas de la ley, pero pierde con una gran película, no tan buena como esta, pero una gran película como es Ben-Hur de William Wyler. Qué tiempos aquellos de los Oscars, vamos, igualito que ahora. Y podría seguir contando muchas cosas de este film, pero como Cine vs. Pelis no lo compongo yo solo, os voy a dejar con amigos del canal, gentes del cine en general, que den su propia versión del film. Hola Dani, Psicosis, otra obra maestra de la historia del cine. Además es una de esas películas que ya es más que una película, es un mito y por eso se venden cortinas de ducha o cuadros como el que tengo aquí detrás, que habitualmente lo tengo colgado en el baño de mi casa y lo he traído aquí para grabar este vídeo. O la música de Bernard Herrmann, que ya está en el inconsciente colectivo como evocando un asesinato con cuchillo. Decir algo nuevo de esta peli me parece casi una osadía,
A mí me gusta pensar que se estrenó en 1960, es decir, cuando estaba empezando la década que lo cambió todo en la cultura popular, cuando los niños nacidos durante la Segunda Guerra Mundial pues ya empezaban a ser jóvenes consumidores, pero jóvenes que querían cambiar el mundo. Y lo que me impresiona es pensar que el maestro Hitchcock, que no era nada joven en aquel momento, que tenía 61 años, un sexagenario, se iba a sumar a esta revolución cultural dando un revolcón brutal al cine como producto de entretenimiento. Se puede considerar que Norman Bates fue el principio de una nueva era en un género cinematográfico. Es el padre o el abuelo de muchos mitos del cine de terror que vendrían después. Y bueno, es una película que rompe muchos esquemas, por decir algo más, pues en términos de escritura de guión es brutal el cambio de historia a mitad de la película. O sea, al tío Fred siempre le gustó mucho manipular, jugar con el espectador, y aquí yo creo que se superó a sí mismo. Luego también me fascina toda esa obsesión que hay siempre entre los maestros del cine y sobre todo en los de terror y suspense, por las teorías freudianas sobre el subconsciente, que es así desde el cine mudo de los surrealistas y que a Hitchcock le ha inspirado mucho, y aquí vuelve otra vez a ello. Me parece que el surrealismo y el psicoanálisis son como la fuente de inspiración del cine moderno de terror. En fin, que es una pasada de película y que tiene planos de esos que se te quedan grabados en la memoria para siempre, y no me refiero solo a los de la ducha o al de la madre momificada. A mí, por ejemplo, siempre me ha aterrorizado, pero también me ha fascinado el plano cenital del asesinato en la escalera, que es una barbaridad. Así que 5 estrellas indiscutibles. Chao. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, esta vez toca hablar de Psicosis. Qué peliculón. Sin duda una de mis películas favoritas. Es de esas películas por las que digamos que cobra sentido la cinefilia, porque creo que es imposible no quitar los ojos de la pantalla y sobre todo no enamorarse, ¿no? del cine con una película tan bien hecha desde todos los puntos de vista, ¿no? Pues bueno, ¿qué decir ya de Psicosis? Que es que se han dicho tantas cosas. Sin duda es para los directores que en torno al suspense, pues creo que es una película de esas de cabecera. Pero bueno, ya no solo de eso, sino también de todo lo que fue desde el punto de vista comercial, y luego pues lo reveladora que fue y a la vez inspiradora para muchísimos directores, puesto que muchas de las cosas que él presentaba en esta película fueron eso, un antes y un después en el arte cinematográfico. No sé, Anthony Perkins, Janet Leigh, la propia música, ¿no? La escena de la ducha, bueno, no sé. Y el final, o sea, elementos que son absolutamente irrepetibles y que, bueno, no se han vuelto a ver en el cine, y que creo que, teniendo en cuenta muchas de las películas de terror que se hacen hoy en día, creo que Psicosis debería de estar mucho más presente, ya que creo que Hitchcock consiguió, entre otras muchas cosas, dar miedo sin recurrir a aspectos o a recursos tan, bueno, no sé, que a mí no me gustan tanto, que yo no disfruto tanto como espectadora, como el simple susto, ¿no? Llegó muchísimo más allá y bueno, no sé, creo que podría estar hablando de ella como durante días, porque además cada vez que la veo me doy cuenta de aspectos nuevos y de cosas que me siguen sorprendiendo, y que pienso que no sé cómo pudo ser tan absolutamente original, teniendo en cuenta que bueno, ya se habían hecho muchas pelis y parecía que en algunos aspectos a lo mejor ya se habían contado muchas cosas, ¿no? Pero ya en 1960 el tío demostró que se podía ser innovador en cosas que nadie lo había sido antes en ese sentido, ¿no? Entonces, pues nada, mi puntuación creo que son 5 estrellas, la verdad es que me fascina. Es difícil además quedarse con solo una película de Alfred Hitchcock, pero yo creo que Psicosis la colocaría en mi top 5 sin duda alguna. Así que nada, un abrazo a todos y nos vemos pronto. Hola amigos de Cine vs Pelis, una semana más para hablar de otro clasicazo del cine, esta vez
Psicosis de Alfred Hitchcock, una de sus películas más emblemáticas. Realmente a mí no, o sea, me gusta, no diría que es top 3, me gusta mucho más Vértigo o por ejemplo Rebeca, pero obviamente Psicosis tiene toda la maestría del genio del suspense, esa estructura en 2 actos donde conocemos al personaje de Janet Leigh con ese adulterio principal que parece ser que es la protagonista ya, pero luego en esa mítica escena de la ducha desaparece el metraje y luego tenemos otros protagonistas, que es muy interesante, convierte una novela que era un poco normal en una película de misterio y suspense, pues a la altura del maestro. Como he dicho antes, Janet Leigh, mítica, obviamente, pero también quiero destacar sin duda la banda sonora de Bernard Herrmann, que yo creo que sin esa banda sonora la película perdería muchísimos enteros. Una película para iniciarse también en el maestro del suspense, yo creo que es una buena opción. Y bueno, luego que tiene un montón de secuelas donde obviamente pues abordamos el personaje de Anthony Perkins, que realmente está de miedo en la película, sobre todo ese plano final que aún tengo escalofríos cuando lo pienso. En fin, una película indispensable para adentrarte en este director y para mí serían 4 estrellas. Un saludo a todos y no dejéis de ver buen cine. Y mi puntuación es de... quedando una media de... Psicosis. No se puede decir ya más. Si la quieres revisar o ver por primera vez, que ya te vale, la tienes en Filmin, en Movistar o en Sky. Y espero que os haya gustado ese análisis y ya sabéis, nos vemos en los cines.